Estimadas camaradas, estimados camaradas, bueno, primeramente es importante ya saludar el esfuerzo, la iniciativa del Partido Paraguay Pajuná en estas jornadas de lucha, estos 3 días que trae a su militancia justamente para conversar con el pueblo, con la clase trabajadora, sobre los problemas del país y colocar un poco una alternativa que supere esta situación difícil que estamos viviendo desde hace tanto tiempo en nuestro país y que cada día más reclama la existencia de una fuerza realmente comprometida con los intereses de la mayoría trabajadora del campo y de la ciudad. Y discutir sobre nuestras luchas, sobre la situación del país y relacionar eso con el sistema electoral, la primera cuestión central pues es discutir sobre el poder. O sea, si nosotros hablamos de sistema electoral o de elecciones, estamos hablando de disputa de poder. Es una expresión y catulla es institucional organizada por este sistema para poder resolver las posiciones de poder en la administración de gobierno, desde nacional hasta lo municipal, entre la gobernación y compañía. Y una pregunta central para discutir lo electoral y discutir esta cuestión del poder, pues ¿dónde es lo que reside el poder? ¿Dónde está el poder? Esto que voy a compartir con ustedes, estimadas y estimados camaradas, es resultado de luchas y de reflexiones de un montón de militantes, ¿verdad? Y es apenas importante a ella porque ahí tiene trabajo personal, ahí tiene trabajo individual, ahí tiene trabajo de desarrollo, de lucha, reflexiones, debates en diferentes organizaciones relacionadas con nuestra fuerza, ¿verdad? Con la fuerza que componemos el Congreso Democrático del Pueblo, ¿verdad? Entre ellos la fuerza en la que yo milito, que es el Partido Comunista Paraguayo. Esta cuestión del poder, la salario como tenía elementos muy importantes. Primero, no la relación de explotación. Mientras hay explotación, obviamente hay un sector que explota a otro. Y ese elemento es central a la hora de discutir el poder. Creo que el mismo día o el día siguiente del informe de Mario Audo, del presidente del fraude, se anunciaba el aumento del salario, aumento decían ellos, ¿verdad? De 80.000 guaraníes el salario mínimo. Y nosotros y los camaradas, la camarada, y se empezó una burla con todos los aumentos y la dificultad que hay para sobrevivir con el salario mínimo, que mucha gente no llega, inclusive, al cual mucha gente no llega. Te quieren ajustar un 80.000 guaraníes y hablan de aumento. Y en ese punto creo que ahí hay una disputa nuestra con los poderosos, que son muy poquitos, pues con la mayoría trabajadora, que es la que puebla nuestro país. Una amplia mayoría. Primera cuestión central, peaje a EPTI, ajusten de ahí aumento. Desde hace por lo menos 100 años que no hay aumento de salario en nuestro país. Lo que existe son ajustes porque hay una pérdida de la capacidad de adquisición, pues. O sea, lo que vos comprabas, tu producto, por ejemplo, para alimentarte, hasta hace un tiempo, suben los productos y tu salario se ajusta, pero no la totalidad. Se ajusta una parte. Imagínense que ajustaron 3.8%. Y la diferencia que hay de la pérdida de la capacidad adquisitiva es de 35%. O sea que casi 10 veces menos se ajusta. Salió en una publicación por ahí que el salario en un momento dado se ajustó. Hubo un pequeño ajuste. Estamos hablando del año 86. Cuando eso el salario se ajusta y pasa a valer 20.520. Ese es el salario mínimo vigente en Paraguay. 20.520 guaraníes en 1986. Y el pasaje del transporte público en esa época era 10 guaraníes. O sea, con un salario mínimo, un trabajador podría comprar 2.052 pasajes a 10 guaraníes de cada pasaje. Hoy,
Si queremos comprar 2.052 pasajes, tenemos que gastar 4.700.000 y pico guaraníes. Y demasiado gráfico eso, camarada, porque pero ya más o menos a la mitad o a la mitad. Normalmente hasta el 12, 13 de cada mes se llega a ya y falta para entender. Ya no hay más cómo cubrir esa diferencia. Y nosotros habíamos hecho algunos estudios y nos daba alrededor de 5 millones de guaraníes para poder sobrevivir en una familia tipo con dos familias, ¿verdad? Una pareja más dos criaturas, ¿verdad? Entonces el tema del salario es un elemento muy importante a la hora de discutir este problema del sistema electoral, sobre todo si queremos discutir el poder. Porque si hablamos de democracia, pues hablamos del poder de la mayoría. ¿Y cómo la mayoría ejerce su poder? ¿Cómo ejerce su poder la mayoría? ¿Cómo lo que logran tan poca gente ejercer su poder sobre nosotras que somos la grande mayoría? Y ellos hacen un trabajo psicológico de la Gran Siete. Y en ese trabajo psicológico nos hacen creer, por un lado, por separado, a cada uno, a cada familia, que se puede avanzar. Que uno, si quiere, puede llegar a vivir muy bien, igual que su patrón también. Un trabajo psicológico muy fuerte. Por un lado, para convencerse de eso. Por otro lado, el trabajo psicológico muy fuerte para dividirnos como clase. Porque ellos pues saben, si la clase trabajadora se junta, los patrones tienen su día contado, pues son muy poquitos, pues. Ellos saben bien eso. Entonces su tarea central es meternos intriga, dividirnos, dispersarnos, hacernos atender cosas que no tienen demasiado importancia. Entonces hay un trabajo ideológico, un trabajo psicológico muy fuerte contra el cual nosotros tenemos que luchar. Y cuanto mejor nos ubicamos, cuanto mejor tenemos conciencia y nos organizamos, tenemos mayores posibilidades de luchar. Y en ese sentido, a la pregunta entonces, ¿dónde es lo que está el poder? Nosotros tenemos una propuesta en términos de respuesta. Nosotros decimos el poder se ubica en las relaciones sociales de producción. O sea que el poder es la cuestión o la gendape. El poder es una relación, el producto de una relación. Claro, los sectores explotadores tienen más poder que nosotros, como resultado de un triunfo de ellos y de una derrota de la clase trabajadora durante décadas. Esa relación es la que determina la posición de poder. Y los que tienen mucho dinero, los multimillonarios, los Villara, terratenientes, los empresarios, todos mafiosos, ¿verdad? Ellos tienen ese poder. Porque de hecho el elemento para relacionarnos, el elemento central para relacionarnos, ¿cuál es? El dinero. Con el dinero uno accede a medicamentos, a ropa, a tierra, a vivienda. Accede a transporte. Y claro, si el nexo social, el elemento fundamental de relación es el dinero, por supuesto, quienes tienen más dinero tienen más condiciones de ejercer poder. Y nosotros necesitamos romper eso. Y la reforma del sistema electoral es un paso en la construcción de confianza de nuestra clase en esa lucha por el poder. Nosotros vemos un montón de cosas. Primero decimos, ¿en qué hace falta reformar? Y voy a volver al tema del poder porque nosotros pues no tenemos por qué hablar del sistema electoral si es que no vamos a discutir las cuestiones del poder, pues. Nosotros estamos discutiendo en el Congreso Democrático del Pueblo la necesidad de reformar el sistema electoral en cuanto a publicidad, transporte, control, subsidio y financiamiento. Publicidad, decimos, para que haya democracia, el habitante de nuestro país tiene que conocer por igual todos los proyectos. ¿Qué significa eso? No puede ser que un proyecto, porque tiene más plata, le llegue más y la gente conozca más a su candidato que el proyecto que no tiene esa condición. Pues Pepe ya oíma PTI grieta en la democracia, ya oíma PTI tirife. Porque la democracia pues radica, bueno, yo conozco todas las opciones, a Pepe ya decidí. Pero de entrada, luego con el tema de la publicidad nos cortan la posibilidad de conocer todas las opciones. Entonces, publicidad garantizada por el Estado, pública, prohibición de pagar tóricos, ya producto también del dinero, pero del control político ahí. Entonces, el transporte en el día a día es fundamental.
Si vos tenés plata para contratar transporte, le podés movilizar a la gente. Y hay veces en que uno inclusive tiene plata, pero no puede contratar transporte porque en lo Colorado, eso ya pagaron todo, ya ahí no le prohíben a la gente para que vaya con otra gente. O sea, ahí hay un poder político muy fuerte también, producto de la acumulación económica. ¿Qué planteamos nosotros? Transporte público gratuito para las elecciones. Es una novedad para nuestro país, sí, pero en Bolivia, por ejemplo, funcionan así las cosas. O sea, andas ahí pedir cuestión así descabellado. Transporte público gratuito como parte de la reforma electoral. Control, decimos, ahí tenemos ideas, reflexiones. Nosotros planteamos la posibilidad del control en mesa por parte de toda la fuerza política, no por parte de los 3 más votados nomás, como suele ser. De vuelta, pedí cuestión de cabellado, upea, nahaniri. En El Salvador, por ejemplo, en un país de ahí de América Central, upea ico. Toda la fuerza política pueden sentarse en la mesa a controlar. Todas. Entonces tampoco algo que no es nada, digamos, que no haya ninguna experiencia en otra parte. Entonces nosotros planteamos esa posibilidad y también planteamos que se pueda auditar las papeletas. ¿Qué significa eso? Revisar si es que por quién se votó. Porque, aunque parezca raro, en nuestro país no se permite eso. Una vez que culmina el acto electoral, las papeletas se llaman basura electoral. Entonces esa basura se tira. Y uno no puede auditar para ver qué es lo que pasó. Solamente la acta. Y la acta, Pepe, lo mitad ya por ella posea. En las actas. Subsidio. Claro, si el Estado se ocupa de la publicidad y del transporte, nosotros decimos, se disminuye muchísimo el gasto de la fuerza política para ir a una batalla electoral. Entonces hay que reducir el subsidio de la fuerza política también. E invertir en otras cosas. Y el financiamiento, cuidar mucho de eso, tener una estructura de cuidado capaz de filtrar la presencia de la mafia. Esto último es como que lo más complicado. De hecho, todos los planteamientos luego son bastante complicados porque nosotros vivimos bajo la administración de un narcoestado. Entonces, eso nos obliga a que nuestras propuestas sean masivas para que pueda lograrse. A Pepe lo el tema de confianza entre los sectores trabajadores. Mucho más confianza entre nosotros, entre nosotras, que confianza hacia el patrón. Esa es una tarea que se logra en la medida en que nosotros nos vinculamos con la gente. La consecuencia directa, creo que ustedes saben muy bien, camarada, la consecuencia directa de un sistema electoral que es fraudulento. La trampa es fundamental a la hora de elegir a los supuestos representantes. Y además el dinero es fundamental. El tramposo en el dinero juega un papel fundamental. Y hay que preguntarse, en estos últimos... Y Catuya ya 100 años. 100 años. 1919 en adelante. Por hacer un corte. ¿Cuál fue la propuesta de la clase que domina nuestro país? La propuesta educativa, la propuesta de salud. ¿Cuál era la propuesta de los caminos, de los transportes, del sistema cloacal? La propuesta de la vivienda, la propuesta laboral. ¿Cuál fue la propuesta en cuanto a propiedad de la tierra? ¿Cuál fue la propuesta científica? Científica en el sentido de las investigaciones que son importantes para nuestro país. Imagínense que nosotros sabemos, ¿verdad?, que hubo experiencias de revoluciones muy importantes en donde países muy empobrecidos, con poco grado de instrucción educativa en la escuela, en el colegio, lograron tener un desarrollo científico enorme cuando la clase trabajadora se puso al frente y permitió que sus hijos, los hijos de la clase obrera, del campesinado pobre, puedan acceder a los estudios, puedan acceder a la educación, puedan acceder a la formación para desarrollar realmente un aparato productivo para las mayorías. Añadió ya apeala claramente y ya aplicará uno por uno en la comunidad, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio de nuestra gente. ¿Cuál es la propuesta de esta gente? Revisemos un poco. Propuesta de miseria. Propuesta de miseria, propuesta de ignorancia, propuesta de aislamiento. Y ahí nosotros tenemos que salir a proponer cosas. Una propuesta para el desarrollo realmente de las mayorías. No quedarnos con estas cuestiones. Imagínense,
En este periodo de Mario Audo nomás 100% sube el servicio de agua, por ejemplo. 100% sube. Si antes pagaba 10.000, ahora pasa a pagar 20.000. Si pagaba 30.000, pasa a pagar 60.000. 100%. 12% sube combustible. Pasaje subió más del 4%. Desempleo. Subió el desempleo en un 2.3%. Subió la pobreza. Hay más pobres ahora. Y en ese marco, ellos no discuten otra cosa. Miente. Nosotros decimos, bueno, el gobierno del fraude, pero mañana no está subaya. No podemos operar mucho. Decía, Mario Audo dijo, por ejemplo, en su informe que socorrieron a 166 familias, dijo. Y a mayo del 2019, el censo de la familia afectada por la inundación era de 62.000. El censo, de verdad, ¿cuántas familias están? Ajá, es supuestamente a 166.000 familias o socorre. Supuestamente la gobierno, ¿verdad? Sobre sus propios datos. Son datos del propio Estado paraguayo. Miente, habla de que se mejoraron infraestructura en 38 unidades de salud y tenemos más de 40 en construcción. Según la propia directora de atención primaria, que 7 unidades es lo que fueron habilitadas en este un año. O sea, imagínense la cara dura del tipo, que no es nada nuevo. Pero además, cara dura, ¿por qué? Porque sabemos quién es él, un hijo de ese régimen que saqueó a nuestro país. Además de torturar, exiliar, asesinar, saqueó, robaron todos los tipos. Imagínense que la familia de Mario Audo nomás, en la época de la tiranía fascista, se hizo con 1.135 hectáreas en el distrito de Pedro Juan Caballero y 1.771 hectáreas en el distrito de Capitán Mesa. La familia de Mario Audo. Tierra Malavida, 3.000 hectáreas de tierra Malavida para el presidente del fraude, para su familia. Entonces, eso no podemos esperar. Imagínense, y con esto termino para discutir por el tema del poder, camarada, ¿verdad? En el año 2018 Itaipú recaudó 3.700, casi 735 millones de dólares. Recaudó. Y eso distribuyó Itaipú. ¿Cómo distribuyó Itaipú? 0.1% para modernización de agricultura familiar. 3 millones de dólares más o menos para modernización de agricultura familiar. 0,3% para salud, ambulancia, medicamentos, infraestructura de hospitales. Cerca de 10 millones de dólares para eso, de los 3.000 y pico millones de dólares que recaudó. Para un puente, segundo puente entre Fuego de Iguazú y Presidente Franco, destina 80 millones de dólares, 2.2%. Para pagar deuda con los bancos extranjeros, se destinó 2.043 millones de dólares. El 55% de la recaudación de Itaipú se fue para pagar la deuda a los bancos extranjeros. La deuda que fueron contrayendo ellos, entre Cárdenas a Mario Audo allá, a Federico Franco ahí, porque ahí lo que se dispara por nuestra deuda. 12%, 453 millones de dólares en pago de salarios y gastos de personal. Esos personales que ustedes saben, Itaipú, mozo que gana 10 millones, 8 millones, mira. Consejero que gana 60, 70 millones y más. Así se distribuye. Por eso nosotros decimos un gobierno de la narcopolítica, al servicio de los sectores mafiosos y a los grandes manguruyuses. Contra ellos nosotros no queremos levantar. O sea, contra ellos de hecho estamos luchando hace años. Con esta contradicción que en este periodo se nos abre una nueva oportunidad para romper con esa contradicción. ¿Cuál es la contradicción de esta camarada que nosotros tenemos que romper más rápido, más temprano que tarde? Que nosotros representamos los intereses de las mayorías trabajadoras del campo y de la ciudad. Nosotros representamos sus intereses. Y las mayorías trabajadoras no han logrado todavía construir su identidad en la relación que tienen con nosotros para poder ejercer nuestra condición de mayoría. Porque en una mayoría, anda y por dudas. La clase trabajadora es mayoritaria, muy mayoritaria en nuestro país. Ahora tenemos que superar esa contradicción nosotros. El Congreso Democrático del Pueblo, sus organizaciones, miembros, tienen que construir esa situación de mayoría, tienen que lograr esa relación de identidad de esa mayoría para poder orientar esos intereses, los intereses de la mayoría, y construir esa patria nueva por la cual estamos luchando, estimadas y estimados camaradas. En ese sentido, este mojón, y Catuya es, de reforma del sistema electoral, es un mojón importante. Es un punto importante para
quitarle esa cortina encima de los ojos de la gente y seguir enriqueciendo nuestra relación con la clase trabajadora, demostrando el carácter de ese sistema, la necesidad de reformarlo para avanzar hacia mayores posibilidades de lucha democrática y construir esa fuerza mayoritaria que reclamamos las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país de hace tanto tiempo, estimadas y estimados camaradas. Muchas gracias. Gracias, compañero. Aquí, allá, la lucha triunfará. Aquí, allá, la lucha triunfará. Aquí, allá, la lucha triunfará. Campesino y popular, luche, 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 no deje de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular.